El reino de Lord Aeron fue la mayor potencia hasta los eventos de Warcraft 3, donde la plaga y la Legión de Fuego diezmaron el reino, y en World of Warcraft ese manto pasó a Ventormenta, convirtiéndose en una de las dos naciones más poderosas de todo Azeroth. Sin embargo, estoy seguro que hay una pregunta que alguna vez te habrás hecho, y es por qué Ventormenta no ayudó a Lord Aeron durante los eventos de Warcraft 3. ¿Podría el reino hermano haber salvado a Lord Aeron? En este video vamos a explicar esta pregunta, vamos a ver qué ocurría en Ventormenta durante Warcraft 3 y voy a crear una campaña militar donde Ventormenta intenta ayudar a Lord Aeron y vamos a analizar y simular qué habría pasado. Los nobles humanos de Ventormenta son una raza orgullosa y tenaz. Aunque la reciente invasión de la demoníaca Legión Ardiente diezmó el reino hermano de Lordaeron, los defensores de Ventormenta se mantienen alerta contra cualquier indicio de amenaza para la seguridad de sus tierras. Primero que nada es importante que entendamos el contexto de los dos reinos previos a la Tercera Guerra. Vamos a analizar la historia y la capacidad militar. Empecemos primero por Ventormenta. Durante Warcraft 3 no hay casi ninguna mención a este reino, salvo por un breve diálogo de Daelin Pradmore y un objeto de juego. Si bien no se la nombra, sí podemos saber qué pasaba en el reino por otras fuentes. El reino de Ventormenta fue destruido por los orcos durante Warcraft 1. Los supervivientes escaparon en barcos hacia Lord Aeron, donde recibieron refugio por parte del rey Terenas. Allí un joven príncipe Varian se hizo aún más amigo del príncipe Arthas. Tras la derrota de la Horda, los humanos recapturaron las ruinas de Ventormenta y comenzaron a reconstruir la ciudad. Para la novela Más allá de Portal Oscuro, la ciudad había sido casi terminada. En sus primeras páginas se narra que Turalion y Gelvin Mecatorque caminaban por la ciudad supervisando la reconstrucción, y el gnomo comenta que están por comenzar las conexiones del tranvía subterráneo que conecta la ciudad con Forjas. Así que después de Warcraft 2, la ciudad ya estaba casi reconstruida. El rey Terenas apoyó el ascenso de Varian para que se convirtiera en rey. Como todos los consejeros del reino habían muerto en la primera invasión de la Horda, Turalion le dio nuevos consejeros a Varian, y entre esos se coló un personaje muy importante en esta historia, un personaje que conocemos bien, pero que hasta ahora no sabíamos que había tenido tanto alcance: Lady Katrana Prestor, o mejor dicho, la dragona Onyxia, la hija de la muerte. El aspecto de la muerte les había pedido a sus dos hijos, Nefarian y Onyxia, que se infiltren en las naciones de los reinos del este. Onyxia, al elegir su apariencia mortal, eligió la forma de una atractiva mujer humana para poder manipular a su especie y poder arrebatarles todo lo que quisiera. Ahora renombrada como Lady Katrana Prestor, se infiltró en la corte de Ventormenta y comenzó a ganar poder, y esto en parte serviría para que Ventormenta no enviara ayuda al reino hermano del norte. En el preludio de Warcraft 3, Thrall liberó a sus hermanos de los campos de internamiento, provocando un caos no solo económico sino también político. Las peleas entre los humanos hicieron que la alianza de Lord Aeron, victoriosa en la Segunda Guerra, se dividiera. Katrana agitó mal las aguas y los altos elfos de Kultala se retiraron. Guinea y Stronger igual, pero el rey Varian permaneció fiel a Lord Aeron. Esta nación le había cobijado cuando más lo necesitaba. Esto irritó a Katrana, así que se centró en que Varian no ayudara. En el caso de Lord Aeron, la situación antes de Warcraft 3 era mucho peor. Aunque habían ganado la guerra contra la Horda, el saldo económico y militar había sido devastador. Mantener los campos de internamiento había provocado una enorme demanda de oro, dejando al reino en una crisis económica, y a nivel militar, muchos soldados habían muerto o tenían secuelas. El enorme gasto militar se había reducido, y esto obligó a que las tropas no estuvieran tan entrenadas. Esta es la razón de por qué los soldados rasos de Warcraft 3 son más débiles que los Grunt. Estos soldados rasos no tenían ni el entrenamiento ni el equipo de los que lucharon en la Segunda Guerra. En este terrible contexto es donde se encontraba Lord Aeron antes de que empiece Warcraft 3. Mientras tanto, en Ventormenta, Katrana se entrometió en la reconstrucción de la ciudad, jugando a dos bandas. Le metió a la cabeza a los nobles que los trabajadores habían hecho un mal trabajo, y por otro lado les dijo a los trabajadores que no recibirían su paga porque los nobles no querían pagar. Esto llevó a un enfrentamiento entre ambos bandos, y la reina Tifinbrin de Ventormenta fue asesinada durante la revuelta. El rey Varian juró castigar a los responsables, lanzando a sus tropas contra los albañiles, quienes huyeron de la ciudad. Se ocultaron en zonas rurales de los Páramos de Poniente y, liderados por Edwin Van Cleef, fundaron la Hermandad de Efias, una organización terrorista que asaltaba, mataba y atacaba emplazamientos del reino. Esta nueva amenaza obligó al ejército de Ventormenta a involucrarse en refriegas y defensas de varios puestos fronterizos, mientras que ahora reinaba un clima de desconfianza entre los nobles.
Varian entró en una profunda depresión por la pérdida de su esposa y, sumado a la oscura influencia de Katrana, se vio incapacitado de poder tomar decisiones importantes, lo que contribuyó a que no pudiera ayudar a sus hermanos de Lord Aeron. Y esta es la razón de por qué la ciudad no pudo ayudar. Los problemas internos, la depresión de Varian y la oscura influencia de Katrana fueron la fusión perfecta para que ningún soldado de Ventormenta viajara en ayuda de sus vecinos del norte. Así que mientras empezaba la campaña del azote de Lord Aeron, Ventormenta estaba sumida en sus propios problemas. Pero acá viene la pregunta más importante: ¿qué habría pasado si Ventormenta enviaba ayuda? ¿Se habría evitado el destino de nuestro querido reino o su caída era inevitable? Recién explicamos el contexto en que se encontraba cada uno, ahora es muy importante explicar cómo era el ejército de cada reino, ya que esto nos ayudará a poder trazar una campaña militar. Lord Aeron tenía un ejército que había luchado una gran guerra y tenían secuelas terribles, su equipo no era el mejor y muchos soldados no recibían el mejor entrenamiento. Esto en parte ayudó a la plaga a conquistar más rápido el reino. En el caso de Ventormenta es lo contrario, sus tropas habían sido reconstruidas junto a la ciudad, habían recibido una gran inversión para mejorar sus espadas, armaduras y recibir entrenamiento de poderosos paladines y militares. Además, al no haber luchado en una guerra reciente, mantenían sus números altos y el hecho de volver a sus tierras les dio un heroísmo que los animaba a luchar, por lo que a primera vista se veía que Ventormenta estaba mucho mejor en equipo y ánimo, mientras que Lord Aeron era azotado por una crisis. Aún así, no hay que quitarle mérito al ejército azul del este, aunque estaban debilitados, igual aguantaron bastante el primer ataque de la plaga e incluso lograron resistir en varias partes del reino, pero la muerte de Uther terminó por unirlos para siempre. Así que el ejército aliado era poderoso, pero hay dos problemas. El primero es que, si bien estaban bien entrenados y bien alimentados, el ejército de Ventormenta aún estaba recomponiéndose. No era el gran ejército que vemos en WoW, sus números aún estaban bajos y tenemos otro gran problema de logística. ¿Cómo se supone que los refuerzos llegarán a tiempo si literalmente los separa medio continente? No estamos hablando de Gilneas, que está al lado de Lord Aeron, sino que Ventormenta está literalmente en la otra punta del mapa. Los dos reinos están cada uno en la punta del continente, por lo que cualquier intento de ayuda se vería seriamente atrasado, porque una parte del ejército podría viajar en barco, pero la armada de Ventormenta no había sido totalmente reconstruida, así que otra parte tendría que viajar a pie, un viaje que seguramente duraría semanas. Además tendrían que cruzar tierras bastante peligrosas como la Garganta de Fuego, Khaz Modan, las tierras de Arate y finalmente llegar a la capital. Curiosamente, en Warcraft 2 la capital de Lord Aeron también estuvo cerca de ser tomada por la Horda, pero Lota trajo los refuerzos y logró salvarla. Pero en esta ocasión es prácticamente imposible que los ejércitos lleguen antes de que suceda la muerte de Terenas. El tiempo es un factor fundamental en toda esta historia, y hay que sumarle otro agravante, y es que la campaña de los humanos sucede muy rápido, sucede en cuestión de días nada más. Lo único que se tarda es el viaje de Arthas a Northrend, que tardó un mes, pero todo lo anterior transcurre en apenas unas semanas. Terenas pensó que solo con su hijo sería suficiente y Antónida solo envió a Jaina a investigar esta plaga, o sea, realmente no se la habían tomado con la seriedad que merecía, pero cuando intentaron actuar ya era tarde, por lo que si Varian hubiera sido advertido justo en el momento en el que Rey Terenas murió, sería imposible que sus ejércitos llegaran a tiempo, y si llegaran a Lord Aeron la ciudad ya estaría controlada por la plaga, lo que volvería mucho más difícil su reconquista. Así que vemos que a nivel estratégico tomaría muchísimo tiempo y a nivel militar es una campaña casi suicida. Si Varian liderara el ejército, seguramente los soldados de Lord Aeron se sentirían animados, ya que estos soldados son muy dependientes de un líder, y sin uno se desaniman bastante rápido. Ya vimos cómo quedaron con la muerte de Terenas y Uther, y en Warcraft 3 aparte de Uther no había un gran general que pudiera ponerle orden a estos ejércitos. Pero aún así, el escenario sería extremadamente complicado. Ventormenta no tendría forma de reabastecer a sus tropas, ya que los granos y alimentos de Lord Aeron estarían infectados por la plaga. Incluso si de forma milagrosa las tropas de Ventormenta se movilizaran rápido y cruzaran el continente, jamás llegarían a tiempo para salvar la capital. Al llegar, solo encontrarían un páramo desolado, completamente infectado de muertos vivientes. El ejército de Lord Aeron ya habría sido diezmado y su mayor líder militar, Uther, habría caído a manos de Arthas. Tampoco contarían con la ayuda de Jaina y su expedición humana, porque para ese momento ya habrían zarpado hacia Kalimdor. E incluso si Varian se propusiera salvar el reino a toda costa, seguiría siendo imposible, y la razón es simple: no se puede derrotar a la Legión en ese contexto. Aunque en World of Warcraft los ejércitos de Ventormenta luchan contra la Legión y logran derrotarla en varias ocasiones, el contexto de Warcraft 3 es completamente distinto. Durante la Tercera Guerra, el Reino del León Dorado no contaba con héroes realmente poderosos en sus filas, solo tenían a Varian Wrynn, un gran guerrero y líder, pero muy lejos del Varian experimentado que vemos años después. Y aún así ese Varian de World of Warcraft tampoco podía enfrentarse solo a una invasión demoníaca masiva.
Un ejemplo claro es la batalla de la Costa Quebrada, donde terminó siendo superado por la enorme cantidad de demonios. Si imaginamos un escenario ficticio y más favorable donde Jaina aún no se ha marchado, solo tendríamos a dos héroes realmente poderosos en el campo de batalla, Varian y Jaina liderando la lucha, pero del otro lado estarían algunos de los enemigos más peligrosos de la Legión de Fuego. Cuando la Legión es invocada, aparecen comandantes como Anetheron, Asgalor, Kazak, Manoroth y Rage Winterchill. Nuestros dos héroes podrían enfrentarse a uno cada uno, pero tarde o temprano terminarían siendo superados por la cantidad y el poder de sus enemigos. Y aún en el escenario más optimista, si de alguna manera lograran derrotar a todos los comandantes, incluso a Manoroth, todavía quedaría Archimonde, y contra él no podrían hacer mucho. Archimonde nunca fue derrotado por mortales. En la Guerra de los Ancestros no lograron matarlo. Al destruir el portal del Pozo de la Eternidad, solo consiguieron enviarlo de regreso al vacío abisal. En Warcraft 3 fue necesario usar el Árbol del Mundo para derrotarlo, literalmente la mayor fuente de poder del planeta. En Lord Aeron no existe nada parecido a que pudiera usarse a su contra, tal vez el Pozo del Sol, pero para ese momento ya habría sido corrompido. Además, este ejército humano ya no contaría con los grandes héroes de la Segunda Guerra, Turalion, Aleria, Kurdan y Khadgar, héroes poderosos e inteligentes que podrían haber ideado algún plan para detener a la Legión. En este escenario solo estaría Varian y Jaina, grandes líderes y muy fuertes, pero todavía bastante inexpertos. Este escenario donde Varian y Jaina lideran la defensa contra la plaga y la Legión es en realidad muy poco probable. Como dijimos antes, movilizar un ejército tan rápido ya sería casi imposible, y para ese momento Jaina ya habría partido hacia Kalindor, pero estamos imaginando esta línea alternativa para explorar qué posibilidades reales habrían tenido. Ya vimos que la capital de Lord Aeron y sus alrededores estarían completamente afectadas por muertos vivientes. El ejército eventualmente lucharía completamente solo, sin forma de recibir refuerzos ni suministros. Incluso si la Legión y sus comandantes aún no hubieran sido invocados, la situación tampoco sería favorable. El Rey Lich enviaría a sus mejores campeones para proteger al ritual de invocación de Archimonde. Los humanos tendrían que enfrentarse a Caballeros de la Muerte, a Tichondrus y a otros señores del terror, además de los Lich más poderosos del azote, incluyendo al temido Rage Winterchill, el cual Jaina se termina enfrentando a él en la batalla del Montillar, pero bueno, es un contexto ya un poco diferente. La mínima posibilidad de victoria en este escenario sería que las fuerzas de Ventormenta se unieran a la ofensiva del Kirin Tor y a la Liga de Hechiceros, el mismo escenario que vemos en la misión Bajo el Ardiente Cielo, donde los magos estuvieron cerca de detener el ritual de invocación. Una ofensiva conjunta podría tener una pequeña oportunidad de frenar el ritual o incluso eliminar a alguno de los líderes de la plaga, sin embargo seguiría siendo un escenario muy incierto. Aún así, sería prácticamente la única situación en la que Ventormenta podría asestar un golpe real al azote. Con la ayuda del Kirin Tor habría una pequeña esperanza, pero el mayor enemigo seguiría siendo el tiempo necesario para movilizar el ejército. Y aquí entra una duda muy lógica: ¿por qué los magos no teletransportaron al ejército de Ventormenta Dalaran para ayudar a Lord Aeron? ¿O por qué Jaina no teletransportó a todo el ejército? Primero, porque para ese momento Jaina ya estaría viajando hacia Kalindor, y aun si no lo estuviera, si imaginamos este escenario alternativo donde se queda, teletransportar un ejército entero no es algo sencillo de hacer. La teletransportación es una magia extremadamente peligrosa cuando se usa a gran escala. Teletransportar a un grupo de personas ya es difícil, y teletransportar a un ejército entero con caballos, armas y suministros puede salir terriblemente mal, y más aún si hablamos de distancias enormes. Acá aparece un detalle importante: en la misión final de Warcraft 3, Jaina teletransporta a su ejército hacia la base de los orcos. Eso demuestra que la teletransportación masiva funciona. De hecho, es el hechizo más poderoso del archimago en el juego, pero la razón por la que pudo hacerlo tan rápido probablemente tiene que ver con el lugar donde ocurrió, el Montillar, donde el Pozo de la Eternidad irradiaba enormes cantidades de energía arcana. Además, las bases estaban relativamente cerca. No es lo mismo teletransportarse dentro de la misma zona que mover a todo un ejército a otro continente. Esto no significa que Jaina no pudiera usar la teletransportación masiva, podía hacerlo, pero no era algo seguro ni fácil. Recién con los años, durante World of Warcraft se convertiría en una de las mejores magas usando esta habilidad. En Warcraft 3 todavía estaba lejos de ese nivel, y aún así no podemos asumir que la teletransportación masiva resolvería todos los problemas. De hecho, en ninguna guerra lo ha hecho. Un ejemplo claro ocurre durante Battle for Azeroth, en la Guerra de las Espinas. Cuando la Horda atacó a los Elfos Nocturnos, la Alianza no abrió portales masivos para enviar ejércitos de refuerzos. Los portales se usaron principalmente para evacuar refugiados de Darnassus, y ni siquiera así pudieron salvarlos a todos, ya que Teldrassil terminó incendiándose. Esto demuestra lo difícil que es aplicar la teletransportación a gran escala en un contexto militar.
Dejando de lado la teletransportación, hay que hablar otra vez de la posible ayuda de Ventormenta. Esto irónicamente habría condenado al Reino del Sur. Si las fuerzas de Varian hubieran sido derrotadas en Lord Aeron, la Legión descubriría que todavía existe otro gran reino humano al otro lado del continente, uno que podría convertirse en una amenaza y que hasta ese momento no lo habían tenido en cuenta. La respuesta sería simple: la Legión enviaría fuerzas para destruir Ventormenta y la ciudad ya no tendría ejército para defenderse, porque todos habrían marchado al norte con Varian. El resultado sería la caída de la capital y posiblemente el fin de la humanidad como gran potencia en Azeroth. Todos los escenarios que estamos analizando son bastante catastróficos y como vemos ninguno tiene buen final. La única alternativa real sería imaginar una línea temporal distinta en la que Arthas nunca se corrompe. De hecho ya existe esa idea en mi video Arthas, Rey de Lord Aeron. En este escenario Varian y Arthas podrían unir sus ejércitos para intentar detener la invocación de Archimonde y quizá existiría una posibilidad de victoria, pero eso ya pertenece al terreno de la historia alternativa. En la línea temporal real, el contexto de ambos reinos, la enorme distancia, el costo militar, la diferencia de poder entre los comandantes de la Plaga y la Legión frente a las fuerzas de Ventormenta y Lord Aeron hacen que salvar el reino sea prácticamente imposible. Incluso intentar ayudar habría puesto en peligro a la propia Ventormenta y a todos sus habitantes, ya que la Legión habría descubierto la existencia del último gran reino humano del continente. Así que aunque duela decirlo, Lord Aeron estaba condenado a caer, no podía salvarse, y aún en la remota posibilidad de recibir ayuda, las probabilidades habrían sido extremadamente bajas. Podríamos decir que el sacrificio de Lord Aeron no fue en vano. Su caída permitió que la humanidad sobreviviera y volviera a levantarse desde el sur, desde Ventormenta, donde con el tiempo los humanos repoblarían el mundo y comenzarían a reconstruir nuevos reinos. La llama no se apagó, simplemente cambió de lugar. Porque al final, aunque el reino cayó, su sacrificio permitió que la humanidad sobreviviera, y por eso Lord Aeron jamás será olvidado.